Fonopedido 612-28-9557. Tienda Almendra saluda a todos los niños y niñas de Punta Arenas y le invita a conocer su tienda Anime ubicada en el Caracol Austral, planta baja, local 1B, destacando la sal de Bull, variedad en llavero, juegos, cojines, lápices en gran variedad, estuches doble, tazones de los Dragon Ball, osos escandalosos, mochilas Keysot, accesorio para celulares. Consultas al fono celular 971674316. Te esperamos, ven a visitarnos. Hola vecino, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Te mando este audio para avisarte que el otro día supe que en el espacio urbano están ayudando más que nunca al barrio. Porque cada donación que uno lleve a los puntos de acopio, ellos la duplican. O sea, que tu ayuda suma el doble para llegar a más escuelas, a más ollas comunes y más organizaciones animalistas que van a ayudar a animales en situación de calle. Así que ya sabes, si tiene alimentos no perecibles, alimento para mascotas o artículos de limpieza, llévelo al mall de los vecinos. Ya, no le quita más tiempo. Y ahí estamos hablando. Un abrazo de cuarentena. Con 10 minutos, hashtag el origen de las cosas con el sociólogo Javier Ruiz. ¿Cómo estamos, Javier? Buenos días, salud. Buenos días, aquí estamos. Felicidades. En el origen del día. ¿Qué toma? ¿Tecito? Tecito, sí. Patagonia Blend por acá, Pampa. Café. Recién molido, sí, claro. El mejor café de Punta Arenas. De Magallanes, y si no es de Chile, pegan el palo. Y recién molido. Sí. En esta pandemia, tome café Blend. Ahí está. Hoy, ya, el origen de las cosas. Hablamos del dinero, la evolución, del trueque y todo lo demás la semana pasada. En esta ocasión vamos a hablar del trabajo, la evolución del trabajo. ¿Cómo nace el trabajo? ¿Cuándo parte el primer trabajo? ¿Cómo es el primer trabajo? ¿A qué está relacionado, Javier? Y el valor del trabajo. ¿Y qué se viene para el trabajo? ¿Seguiremos trabajando como trabajamos hoy en día? Ya, qué interesante, me gusta mucho lo conversamos algo ayer en la tarde, anoche estuve dándole vueltas también y conversando con Gaby respecto de la discusión en Alemania, que ya vamos a llegar a eso seguramente dentro de este bloque. Pero, ¿cómo parte el trabajo, Javier? Bueno, hemos rozado el tema hablando de la filosofía, de filósofos, hemos rozado el tema, recuerda cuando hablamos acerca de la expulsión del paraíso, cuando Dios expulsa a Adán y Eva, les dice que van a trabajar con el sudor de la frente, y está la idea del trabajo como penuria, como esfuerzo. Sí. Luego Byung-Chul Han, cuando dice que en el infierno de lo igual, que es el paisaje cultural y social de la existencia de estos días, de estas épocas, existe solamente el hombre que trabaja, ¿no? Es decir, el trabajo se ha convertido en un fin y monotematiza toda la multidimensionalidad del ser humano, lo que lo lleva a enfermarse, a agotarse. Cuando surgió el trabajo, lo primero que habría que ver es qué puede significar trabajar, ¿no? Esencialmente, ¿qué es trabajar? ¿Qué es lo que diferencia a ese acto de otros actos humanos, como el acto de hablar, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Y se puede arrimar a una primera explicación diciendo que de algún modo el trabajo vendría siendo aquella acción del ser humano mediante la cual transforma su entorno. Cualquier acto del ser humano que implique una transformación de su entorno es un trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de transformación ya no hablamos simplemente de un cerebro que contempla, de un cerebro que observa, sino que hablamos fundamentalmente de que el hombre interpone entre él y su entorno, la naturaleza, interpone lo que tiene básicamente, ¿no? Que son las manos. Se podría decir que en el origen del trabajo están las manos del ser humano. Y antropológicamente y arqueológicamente hablando, las manos no siempre fueron iguales, ¿no? Nosotros, de acuerdo a la teoría darwiniana, descendíamos de primates básicos, entre los cuales obviamente están también los primates actuales, que vendrían siendo parientes lejanos. Pero tenemos un origen común, que habrían sido primates cuya rama nuestra se habría desarrollado básicamente por haberse puesto de pie, haber disminuido la cola
Ya. la cola prensil y Sí. haber desarrollado la mano. Ya, Probablemente fundamental la mano, ¿no? la mano es fundamental en el desarrollo del cerebro. La mano permitió la actitud prensil de la mano, de tomar algo, permitió pensar, ¿no? ¿Qué hacer con ese algo? Ahí está la película 2001, Odisea del Espacio, cuando están peleando unos primates y hay uno que agarra un hueso. Y ese que agarra el hueso tiene el mando, ¿no? También la mano sirvió para la guerra, inicialmente, ¿no? Para golpear, para transformar la realidad golpeando, agrediendo. Es una forma de trabajo también. Y la mano habría sido efectivamente el inicio del trabajo, en la medida que el hombre pudo hacer las primeras piedras de sílice, cortar los primeros huesos afilados para poder cortar el cuero de un animal muerto, prender el fuego, alimentarlo, llevar leña hacia el fuego, y comenzó el trabajo inicialmente. Qué buena. Ayer hablamos de agarrar un palito y meterle en un hoyito para sacar hormigas y alimentarse, por ejemplo, la actividad que transforma tu entorno, no necesariamente pagada, no estamos hablando de pago acá, de una remuneración. No, todavía no. Claro, todavía no estamos hablando de pago. El pago por el trabajo es una cuestión moderna. Ya vamos a llegar. ¿Para dónde avanzamos después de que este ser humano se va dando cuenta que a través de la mano puede ir generando y creando un entorno distinto en el que vive? Bueno, lo que viene posterior a eso es la división del trabajo, en la medida en que unos se hicieron más hábiles que otros para determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es claramente evidenciable en las primeras tribus, en los primeros datos arqueológicos de los hombres antiguos. Se ve claramente una distinción ya de género, y además entre los mismos hombres, los que cazaban, los recolectores, los canoeros, unos que eran expertos en hacer toldos, etcétera. La división del trabajo es lo que viene, ¿no? Posterior en la medida en que el hombre va desarrollando tecnologías, es decir, elementos menos rudimentarios y más sofisticados para poder desarrollarse con su entorno, el trabajo se vuelve más sofisticado. No es lo mismo, ¿no es cierto?, descubrir que una semilla cae y crece y sale de ahí un fruto que le sirve. El ser humano observa eso, luego toma esa semilla, la siembra, y en el acto de sembrar ya hay un trabajo también, ¿no? Y ya la siembra con algún rudimento, con algún tipo de pala, con algún tipo de asadón que va desarrollando progresivamente. Se podría decir que el desarrollo del trabajo está inicialmente vinculado al desarrollo de una técnica para poder perfeccionarlo, desde aquellos tiempos a lo que tenemos hoy día. Perfecto. Y además se podría también decir que inicialmente el trabajo, antes de ser pagado, fue un trabajo esclavo, ¿no? Las primeras datas que tenemos de las civilizaciones antiguas siempre se encuentra la presencia de personas que son esclavas, que tienen una condición inferior a los así llamados élite o superiores, por ejemplo, a los griegos, de los cuales hemos heredado su filosofía, de la cual algo hemos visto, y sus principios democráticos, su cultura. Hemos heredado mucho de los griegos. Ellos despreciaban el trabajo, tenían esclavos, y los ciudadanos se dedicaban a discutir las cosas de la ciudad, mientras los esclavos hacían las cosas que los griegos despreciaban, ¿no? Wow. Ese era otro trabajo. Y llegamos a los talleres medievales, Javier, que es como la antesala de la tecnología, de la industria, por decirlo de alguna manera, ¿no? El momento en que el ser humano fue pasando de pequeños grupos. Por ejemplo, los celtas eran pequeños grupos de 11, 12 que eran seminómades, iban de lado a otro, aunque tenían espacio que eran de ellos. En la medida que fue creciendo el número, ya no 12, sino que 50, 100, se fueron generando nuevas exigencias. El hombre se fue creciendo la población, ¿no? Claro. Con el descubrimiento de la agricultura surge el sedentarismo, y el sedentarismo genera ya primeras pequeñas aglomeraciones de personas que necesitan otras cuestiones para vivir porque quedan estacionados en un lugar específico. Y evidentemente que ahí surge, se les podría llamar los primeros talleres de trabajo, en donde existe un maestro
Ya. con un aprendiz y se aprende un oficio de un determinado trabajo, por ejemplo, hacer zapatos, hacer ruedas para los carruajes, hacer Algún utensilio, monturas, algo que necesitara alguien de la comunidad, que ¿no? necesitaban esas pequeñas comunidades, necesitaban elementos para poder vivir, ya no eran nómades, necesitaban en ese lugar cuestiones para poder vivir y permanecer en ese lugar sin morir, ¿no? Y Ya. entonces eso significaba poder desarrollar una incipiente industria que se le llamó los talleres medievales. Ese es el inicio del trabajo moderno, digamos, en la Edad Media, que se verifica en casi todas las civilizaciones. Que desemboca ya en una fábrica, en una industria, por decirlo de alguna manera. Y quiero mostrar la siguiente foto, por favor, Christopher, porque para muchos, Silk Mill, en la ciudad inglesa de Derby, está considerada como la primera fábrica totalmente mecanizada del mundo. Se encuentra en el Derwent Valley Mills, la zona que vio nacer el sistema fabril durante la Revolución Industrial, un área de patrimonio mundial de la UNESCO. Tras un largo proceso de restauración, Derby va a celebrar en otoño la reapertura de la fábrica más antigua del mundo, cuando la histórica Silk Mill pase a ser parte del Museo del Malkin. Las fábricas siguen creciendo. La fábrica de seda Derby del siglo XVIII empleaba a 300 trabajadores, un paso radical en un momento en el que incluso el trabajo a máquina podía llevarse a cabo en casa o en un pequeño taller. Las fábricas del siglo XIX en Manchester, que horrorizaron a Engels, por ejemplo, podían emplear a más de 1000 personas, a menudo incluso incluyendo a mujeres y niños. Las fábricas modernas en las economías avanzadas son mucho más grandes. La fábrica principal de la Volkswagen en Wolfsburgo, en Alemania, emplea a más de 60.000 trabajadores, la mitad de la población de la ciudad. Es como que la mitad de Punta Arenas trabaja en una fábrica, ¿no? Una cosa así. Por eso que cuando esas quiebran se generan crisis globales. Terribles, ¿cierto? Absolutamente. Y ahí está el gran punto. Dime. No, los ingleses como siempre ganándonos en todo, ¿eh? Tienen a los Beatles, inventaron el fuego y ahora tienen la primera fábrica del mundo, son ellos. Es verdad. No hay como darle a los ingleses, bueno. Más encima ahora tienen a Bielsa. Ni decirlo. Javier, el valor del trabajo, ¿cómo se le va poniendo valor al trabajo? ¿Cómo llegamos ya con este desarrollo, en este mini resumen, ¿no? Para hacer entender de cómo parte el concepto del trabajo, lo que significa, las explicaciones filosóficas también que se han entregado, cómo llegamos al día de hoy. Paul Jung-Han también lo plantea, de que ya no necesitamos un patrón que nos esté con el látigo obligando y motivando a trabajar, sino que nosotros mismos nos autoexigimos. ¿Y para dónde vamos? Se podría decir que la Revolución Francesa es el gran hito que demarca un antes y un después en el tipo de trabajo, porque hay que recordar que la Revolución Francesa, uno de sus principios era libertad, igualdad y fraternidad, es decir, fuera la esclavitud. Ese es, digamos, a partir de la Revolución Francesa, la idea de la libertad y la no esclavitud, que hasta ahí era normal, empieza a prender fuego, digamos, como una llanura que se prende fuego rápidamente. Y evidentemente que influyó enormemente en el cambio de modo de producir los bienes y servicios que las nacientes ciudades necesitaban imperiosamente. Y surge evidentemente el trabajo moderno, aquel trabajo que Mary y Engel comenzaron a visualizar en el inicio de esas fábricas, como la que tú mostrabas ahí, fábricas que cuando ocupaban 300, 500 personas ya era algo enorme, nunca se había visto eso. Los talleres medievales ocupaban 10, 15 aprendices y maestros, no más que eso. Y fábricas de 60 personas, de 200 personas, ya era una enorme revolución. Y eso estaba dado básicamente por el apoyo en los inventos, el desarrollo de la tecnología al nivel de inventos como el motor, por ejemplo, fueron muy, muy importantes. Y permitieron entonces la producción en serie y satisfacieron una necesidad que las nacientes ciudades experimentaban con mucha fuerza. Y entonces la esclavitud comenzó a abolirse. Fue un fenómeno que se expandió rápidamente por Europa, que llegó a América. Hay que recordar a las guerras en Estados Unidos, en la América anglosajona, las guerras por la no esclavitud. De hecho, la guerra entre norte y sur, uno de los factores que la explica es
la esclavitud, ¿no? Mientras había un sur que seguía sosteniendo la esclavitud, había un norte que planteaba el fin de la esclavitud. Lincoln, un estandarte de las luchas por la no esclavitud. Y entonces, una vez que la esclavitud fue cediendo paso a los hombres libres, a los ciudadanos, como condición fundamental del ser humano, entonces el trabajo tuvo que modelarse de un modo distinto. Y surgieron los contratos de trabajo. Antes de eso, el ser humano era dueño de otro ser humano por todo el tiempo, incluida su familia, y se reproducía esa esclavitud. El contrato de trabajo fue un paso enorme. No, hay un antes y un después, pues claramente. Un antes y un después del contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo por dinero, ¿no? En este caso ya no por fichas, como era en la esclavitud, por dinero, por un dinero que esa persona podía usar como quisiese. Eso ya también era un adelanto enorme. Ni por sal ni por cacao, Javier, ¿no? Lo que hablábamos a propósito del dinero la semana pasada. Claro. Podía usar ese dinero como quisiera. Y eso fue un adelanto enorme para ese ciudadano, ¿no? Parecía que la llama flamígera de la Revolución Francesa estaba cobrando efecto. Surgía un nuevo ciudadano, el asalariado, ¿no? De la sal, el que recibía un salario, el que estaba por una cantidad de horas, que en ese tiempo eran muchas. De ahí, digamos, la notable crítica que Mary y Engel hacen al naciente sistema capitalista, que parecía que iba a ser así para siempre, pero fue un sistema que luego mutó, tuvo crisis, se adaptó, sobrevivió, se desarrolló. Las causas de eso también son bastante profundas, ¿no? Y surgió el trabajador moderno, el trabajador de la fábrica, que tan bien retrató Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Ese trabajador que, si bien ahora ya no era el esclavo, ya no era el trabajador esclavizado por el patrón, era un trabajador esclavizado por la cantidad enorme de horas que tenía que estar frente a una máquina, ¿no? En la máquina en la cual él era un engranaje más. Chaplin retrata notablemente en tiempos modernos se le puede llamar esclavo moderno, ¿no? Pero al trabajador moderno, al trabajador asalariado. Javier, nos quedan pocos minutos. Me gustaría que nos quede ese tiempo para pensar en este resumen, en este muy ínfimo resumen que uno puede hacer, no por producto de que los medios son así, pero es muy interesante este tema, hacia dónde vamos y qué está pasando. Por ejemplo, hoy día hablábamos de Wolfsburgo, a propósito de la fábrica de la Volkswagen, donde hay 60.000 trabajadores, en Alemania. En Holanda se están trabajando legalmente 25 horas a la semana. Hoy día un contrato de trabajo tiene como tope 25 horas a la semana. Nosotros en Chile estamos todavía discutiendo las 40 horas semanales. Tú me das un dato muy interesante ahí, que lo rectifiqué anoche, que hay cerca de 3 millones de robots trabajando. Y ahora entremos al trabajo respecto de la automatización del trabajo. ¿Y dónde queda el ser humano? ¿Para dónde vamos? Claro, la gran promesa o la gran amenaza prometeica del robot es que el robot va a reemplazar al ser humano, y está ocurriendo cada vez a una escala más grande, ¿no? Todavía no nos llega a nosotros, pero ya se está viendo también en Latinoamérica. Por ejemplo, en Sodima tenemos una caja automática, 4 cajas, esas son las pioneras, 4 cajas automáticas en que tú pasas, esas cajas ya reemplazan al cajero. Pasa y a veces no funciona, a veces tiene que volverla. Está partiendo. Ya tenemos ejemplos de robots que reemplazan a seres humanos. La bencinera, el auto también, que uno coloca, paga y agarra, claro, y uno mismo se carga. Un trabajo, sí. Y las tendencias dicen que finalmente va a haber claro, esto se puede ver catastróficamente, ¿no? Como un ejército desocupado reemplazados por robots. Hasta ahora tal crisis no ocurre, ¿no? Pero sí en países de Europa avanzados, como en Alemania, hay una enorme cantidad de robots reemplazando en las fábricas más modernas, sobre todo las automotrices, reemplazando a muchos trabajadores que han quedado sin trabajo, pero no han quedado sin protección. Son países cuya protección social es muy grande, y hoy día lo que yo te comentaba, la discusión en Europa, sobre todo en Alemania, es ese robot que reemplaza a ese trabajador, ese dinero que ciertamente, y eso no está en discusión, va a recibir ese trabajador por parte de esa máquina que produce 2 o 3 veces más. ¿Cómo se va a pagar? ¿Como una pensión o como un sueldo? Esa es la discusión que hoy día tienen los alemanes. No están discutiendo si ese robot va a pagarle o no a ese trabajador que quedó sin trabajo. Lo que están discutiendo es cómo va a ser ese pago. Si va a ser un pago, y esta discusión probablemente ya está resuelta. Yo te lo leí hace, no sé, 6 meses, 8 meses, años. Quizás la pandemia ha retrasado muchas cosas, evidentemente, sí, pero es una discusión que tiene que haber avanzado ya en Europa.
respecto a inevitable reemplazo de los humanos por parte de los robots. Eso es algo que viene con mucha fuerza. Pero no, y además muy interesante en la concepción, la discusión en su momento en Alemania no es, bueno, ¿qué hacemos con el trabajador que vamos a reemplazar con un robot? ¿Hay que pagarle o no hay que pagarle? No, claro, eso no es discusión. La certeza, esa sería discusión acá en Chile. La certeza de los bávaros es, hay que pagarle, pero ¿cómo le pagamos? Claro, no, eso no está en discusión. Y bueno, ahí hay un clic distinto, ¿no es cierto?, respecto a nosotros, a países todavía en desarrollo. Claro, acá la discusión sería si se le paga o no se le paga, y seguramente habría mucha gente que pensaría que no tienen por qué pagársele porque el robot es mío, diría un empresario, ¿no? ¿Y si le pagamos cuánto se le saca? Y al final termina recibiendo un 47% del total, ¿no? Y ojalá que se le pague poco. Porque no está haciendo nada. Ya, claro. ¿Vamos a terminar no trabajando, crees tú? Esa era la pregunta de ayer en la tarde, ¿no? Yo creo que no, porque si volvemos al origen del concepto de trabajo, piensa tú que lo que se hace en la casa es un trabajo no remunerado, y también a veces ha entrado la discusión de si hay que remunerar o no, nadie se ha atrevido, pero el trabajo que se hace en la casa, que hacían las mujeres durante mucho tiempo y aún un día lo siguen haciendo con mucha fuerza, es un enorme trabajo el de la casa, sí. Muchas veces, o sea, no es remunerado, salvo que tengas una empleada doméstica y lo remuneres, pero toda acción de transformación que hagamos con nuestro entorno, por ejemplo, Byung-Chul Han, nuestro filósofo tocador, él tiene un pequeño jardín en su casa, y ese jardín él cultiva flores. Eso es un trabajo, no está remunerado, pero eso es un trabajo. Cualquier acción que hagamos de transformación es un trabajo, ¿no? Así que el trabajo como acción humana no se va a eliminar, probablemente va a adquirir la dimensión que algunos utopistas pensaron, ¿no? El trabajo como algo que te gusta, como acción creativa. Fantástico, hay que avanzar en ese camino. El sociólogo Javier Ruiz y el hashtag El Origen de las Cosas. Hoy día la evolución del trabajo y el valor del trabajo y para dónde vamos. Javier, un abrazo, buena jornada. Saludos, nos vemos. Chao, que estés muy bien. Pausa, ya venimos.